Ok, a partir de este momento entonces ya tenemos la grabación activa. Como les decía hace un minutito, pues muy buenas noches, bienvenidos a esta semana número 3 del módulo 3. Recordemos que este módulo es el módulo de fundamentos de la industria médica. Para hoy tenemos una clase bastante cargadita, ¿verdad?, de información, muy interesante, muy funcional, no solamente para aspectos de industria médica, sino inclusive pues para aspectos de la vida cotidiana. ¿Alguno también me puede por favor confirmar si en pantalla tenemos habilitada la presentación, si la pueden ver? Ok, excelente, gracias. Bien, la clase pasada recordemos que cubrimos tres grandes subtemas, ¿verdad? El manejo de documentos oficiales, el tema de excelencia operacional, que por ahí había una tareita, y el tema de auditoría. Para hoy vamos a ver varios temas básicamente relacionados a la bioseguridad, barreras de protección, asepsia y cuarto controlado y limpio. No sé si de pronto alguien por acá tenga alguna consulta, disculpen que no les di el espacio previamente, alguna preguntita, algún comentario antes de arrancar. El compañero Alfieri, adelante. Hola, hola. Eh, ok, yo en el WhatsApp lo que puse es que hoy es la semana 3 del módulo 3. Todos los módulos tienen 4 semanas o 4 clases. Uh-huh. Ah, no, que estamos, o sea, estamos completando el módulo 3, ¿verdad? Estamos en ese proceso. A eso me referí. Uh-huh. Siempre van a ser 4, correcto. Bueno, perfecto. Con gusto. Muy bien, entonces vamos a arrancar propiamente con la temática. Como siempre les solicito, cuando quieran hacer aportes, cuando tengan preguntas, ¿verdad? Por favor, siéntanse en confianza de participar y obviamente, pues si alguien tiene experiencias propias de la materia, que ojalá enriquezca la clase con esas experiencias. Bien, vamos a ver algunas palabritas claves de esta temática. Vamos a ver la palabra seguridad. Seguridad como tal es una calidad, es la calidad de seguro, ¿verdad? De la acción de seguro. Como segunda palabra clave tenemos seguro. Cuando hablamos de que algo es seguro es porque está libre y exento de todo daño o peligro. Entonces vemos que allí esas dos palabritas tienen una relación completamente directa, ¿verdad? Si un lugar es seguro, pues me va a generar esa calidad o esa sensación de seguridad. Y digamos, llamémoslo así, ese prefacio de bio hace referencia a un conjunto de todos los seres vivos. Cuando escuchemos ese término, ¿verdad? Bio hace referencia a eso, que hay un conjunto de seres vivos. Y como les mencionaba hace un momentito, pues vamos a hablar sobre bioseguridad. Si ustedes ven, es una palabra compuesta. Entonces, con la información que acabo de corroborar, ¿verdad? Podemos tener una idea bastante general de qué querrá decir bioseguridad. Pero vamos a decir entonces que tiene una profunda relación con la higiene y la seguridad en el trabajo y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos. Entonces, propiamente, ¿verdad? La bioseguridad se relaciona con esas prácticas de higiene que se van a
realizar en ambientes de trabajo, con muchísima más razón en industria médica, ¿verdad? Que es lo que nos compete. Y estas prácticas o conductas de seguridad pues van a tener un efecto directo sobre el ambiente y los seres vivos. Si todo lo hacemos muy bien, si seguimos los protocolos, obviamente va a haber una seguridad en el entorno y con las personas. No así si tenemos descuidos, si hacemos incumplimiento de normas, ¿verdad? Si no seguimos al pie de la letra protocolos, vamos a poner en riesgo la vida, la salud, la integridad de las personas y, por supuesto, del medio ambiente. Entonces, la bioseguridad, de forma muy resumidita, ¿verdad? Así como ustedes observan allí en ese esquema, vamos a decir que tiene que ver con la seguridad de la vida y que la bioseguridad hace referencia a un conjunto de normas para proteger a tres elementos claves. Se tiene que proteger al individuo, o sea, a la persona, a la comunidad y al medio ambiente. Entonces, la bioseguridad va a hacer referencia a grandes rasgos a estos elementos. Pero vamos a compartir una definición un poquito más formal de bioseguridad. Vamos a decir entonces que esto es un conjunto de medidas preventivas, mucho ojo con esa palabrita, preventiva, ¿verdad? Cuando escuchamos el término pre, hace referencia a antes de que ocurra algo, ¿verdad? Preventiva es, vamos a hacer todo lo posible para que hayan mecanismos, para que hayan reglas, para que hayan protocolos que eviten que acontezca algo. Entonces, conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgos. En la industria médica específicamente, ¿verdad? La cantidad de riesgos es muy amplia, es algo pues latente, es algo propio de la industria. Así que la bioseguridad va a tener pues esa particularidad que es proteger la vida. Conozcamos un poquito de objetivos de la bioseguridad ya más detalladamente. Vamos a decir que la bioseguridad va a prevenir enfermedades que puedan transmitirse, va a evitar exposiciones laborales. Cuando hablamos de exposiciones, ¿verdad? Es ese riesgo de que, por ejemplo, si yo trabajo en un laboratorio donde se utilizan o se trabaja con muestras de microorganismos, de bacterias, por decirles algo, pues hay una exposición laboral propia de esa función que se tiene. Entonces la bioseguridad va a evitar cualquier tipo de exposición que no sea segura. Manejo de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, la disminución del riesgo que está asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Y pues para lograr todos estos objetivos, la bioseguridad va a analizar todos los posibles riesgos y una vez analizados los riesgos, se va a tomar la tarea de elaborar normas y procedimientos. ¿Para qué? Para que podamos conocer cómo se tiene que manejar el riesgo, ¿verdad? No es lo idóneo, por supuesto, que estemos trabajando, por ejemplo, en una empresa donde se desarrollan vacunas, por decirles algo, y que solamente una parte del personal conozca un protocolo de qué hacemos si hay algún tipo de derrame, algún tipo de exposición. Esto es algo que no compete solo a una parte de los colaboradores, sino que
todos los colaboradores deben conocer cuál es el protocolo, porque en medio de una alerta, en medio de una emergencia, obviamente todos tienen que saber qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Y por supuesto todo esto va dirigido a alcanzar esta particularidad de la bioseguridad, que es proteger la vida de las personas, la seguridad de las personas. Ahora, también se dice que la bioseguridad es una disciplina preventiva e integral. ¿Y por qué se dice que es preventiva? Bueno, como antes lo mencionaba, porque se está queriendo anticipar a que algo ocurra, y es algo integral, pues porque tienen que involucrarse muchos elementos. Conozcamos algunos aspectos, ¿verdad?, que sustentan esta idea de que es una disciplina preventiva e integral. Vamos a decir que la bioseguridad tiene que establecer cuál es el manejo de residuos más adecuado. Y cuando hablamos de residuos, ¿verdad?, pues vamos a pensar en todo aquello que se utiliza, por ejemplo, en un hospital, en un laboratorio, inclusive en algunas empresas médicas, ¿verdad?, o industria médica, donde se confeccionan todo tipo de dispositivos. Hay que conocer cuál es el manejo correcto de estos residuos. Y cuando hablamos de residuos, vamos a pensar no solamente en cómo se desecha cada material, sino en cómo se tienen que tratar luego de haber sido desechados. No simplemente voy a tomar una jeringa, ¿verdad?, que tenga algún daño, la voy a echar a la basura y me desentiendo. No, es qué pasa después de que la echo a la basura. ¿Cómo se le va a dar un adecuado manejo a esa jeringa que fue desechada? No la puedo tirar pues con cualquier tipo de residuo, ¿verdad?, de otra industria, sino que tengo que darle un manejo distinto. Otro aspecto importante que establece esta disciplina es el transporte adecuado de todo material químico o biológico, de manera que sea seguro para el entorno y las personas. Generalmente el tipo de transporte, ¿verdad?, es bastante, llamémoslo así, blindado, bastante seguro. Inclusive tiene todo tipo de señalizaciones, precisamente para informarle, ¿verdad?, al entorno de que lo que se está transportando allí pues requiere de medidas de seguridad un poco más elevadas que las de otros materiales en sí. Y aquí el transporte, pues obviamente cuando hablamos de material químico o biológico, es algo de sumo cuidado. Un derrame, ¿verdad?, de ese tipo de materiales, bueno, genera daños, estragos tremendos, no solamente en la comunidad que esté aledaña al derrame, sino inclusive el ambiente, ¿verdad?, el entorno natural. La seguridad también de todos los trabajadores en ese ámbito. Cuando hablemos de bioseguridad, como les decía hace un momento, vamos a entender o a pensar en esos entornos donde hay bioquímicos, donde hay farmacéuticos, donde hay investigadores, médicos, técnicos, inclusive personal de limpieza de todo este tipo de industrias. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de los trabajadores? Bueno, precisamente la bioseguridad tiene que responder a esto. Y el uso de sustancias químicas que puedan afectar a los seres vivos, causándoles algún daño, ¿verdad?, que puede ser agudo, crónico o alguna toxicidad acumulada, si generan efectos corrosivos, exposiciones que puedan causar enfermedades o inclusive la muerte. Entonces, el conocer cómo se usan las sustancias, cómo deben de manipularse, con mucha más razón sabiendo que pueden generar efectos secundarios muy dañinos a la salud. Ahora, ¿por qué es importante la bioseguridad? Bueno, por obvias razones, y probablemente muchos de ustedes ahorita se tienen o puedan desarrollar una idea muy clara de por qué es importante, pero por lo menos podemos mencionar que es importante porque estamos hablando de la vida de las personas, de que se resguarda, se protege a las personas, y al protegerlas pues estamos hablando de que se van a evitar la propagación de miles de enfermedades, virus, bacterias, entre otros. Esos
microorganismos vivos. Recordemos que cuando mencionábamos hace un momentito el concepto de bioseguridad, pues la parte de bio hace referencia a vida, ¿verdad? A seres vivos. Entonces siempre van a estar involucrados este tipo de elementos vivos que son virus, bacterias, hongos, ¿verdad? Todo tipo de, eh, de estos sujetos. También la bioseguridad nos va a ayudar a tener prevención, lo hemos repetido varias veces, frente a diferentes enfermedades infecciosas emergentes, o sea, que puedan presentarse si nos exponemos a este tipo de seres vivos. Entonces, como igualmente lo dijimos hace un momentito, la bioseguridad, pues ya entendemos qué es, qué objetivos tiene, por qué es importante, pero también se mencionó mucho la palabra prevención y decíamos que cuando hablamos de prevención es porque se desarrollan normas, se desarrollan protocolos, se desarrollan procesos o procedimientos, más bien dicho, en donde vamos a capacitar, a darle esa instrucción a todos los colaboradores que se involucran directamente con microorganismos sobre qué hacer y cómo hacerlo bien para minimizar cualquier tipo de afectación por contacto. Entonces, las normas de bioseguridad, vamos a decir que son medidas destinadas a controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Y repito, cuando hablamos de medidas, vamos a hablar pues de todo un sinnúmero de pautas que la industria tiene que desarrollar y que ya ha desarrollado para que cada uno de los colaboradores sepa qué hacer frente a todo tipo de escenarios en donde obviamente hay seres vivos a nivel microscópico, ¿verdad? Estamos hablando propiamente. Las normas de seguridad, de hecho todos ustedes están muy familiarizados con ellas, aunque no lo crean, tal vez lo que no conocíamos aquí era el término, la palabra bioseguridad, pero verdaderamente todos estamos muy familiarizados con estas normas, con mucha más razón, eh, luego de haber pues vivido el tema de pandemia, ¿verdad? Esto nos hizo todavía familiarizarnos más con las normas de seguridad, de bioseguridad, perdón. Estas como tal, como les decía, pues están destinadas a reducir el riesgo. Y vean que ahí no dice eliminar o destruir el riesgo, porque el riesgo es algo que lamentablemente no podemos desaparecer por completo, pero sí podemos reducir, minimizar ese impacto, ¿verdad? O esa presencia de riesgos. Cuando hablamos de riesgos en esta temática, vamos a hablar de la transmisión, ¿verdad? De microorganismos, bien sea de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición, por ejemplo, a sangre y fluidos corporales específicamente, que digamos, vamos a decirlo así, son las dos fuentes principales en donde vamos a tener un mayor riesgo de contagio de microorganismos. Las normas de seguridad como tal, y voy a ampliarlo aquí, aunque vamos a desarrollar bastante este tema, son estas que ven en esta imagen. Disculpen. Por ejemplo, en algunos casos, cuando se nos indica que las personas deben de pasar por algún tipo de control de temperatura, esto para garantizar pues que no hay algún tipo de infección. Generalmente cuando hay infección, ¿verdad? Pues van a haber temperaturas altas. El uso obligatorio de mascarilla, cubreboca, entre otros. Cuando se nos dice, por ejemplo, que está prohibido estar muy juntos, que hay que mantener cierta distancia, por lo menos de mínimo 2 metros. Cuando se nos exige que se utilice alcohol en gel, ¿verdad? Por mínimo 20 segundos. Cuando se nos dice, bueno, es necesario que usted se lave las manos, mínimo 40 segundos, para que haya una verdadera protección y limpieza de superficie cutánea.
Cuando se nos indica inclusive que no es permitido o que hay que evitar tocarse la cara, ¿verdad? Con las manos sucias, tocarse la nariz, los ojos, la boca, pues porque todos estos son focos de contagio. Y el tema muy particular de cómo se tose o estornuda correctamente, ¿verdad? Entonces son, como les decía hace un momentito, algunos aspectos con los que gracias a la pandemia, digámoslo así, nos sentimos bastante familiarizados. Vinieron pues para quedarse, muchos de ellos han ido, digamos que disminuyendo su exigencia en la mayoría de los comercios, pero fue algo que nos quedó y que generó un gran beneficio, ¿verdad?, a la población. Inclusive para nadie es un secreto que luego de haber, llamémoslo así, superado la pandemia, la mayor cantidad de médicos inclusive pues siguen recomendando que estas buenas prácticas que se llaman normas de bioseguridad se sigan llevando a cabo en presencia de algún tipo de contagio. Conozcamos ahora entonces los 3 principios de la bioseguridad. Aquí vamos a mencionarlos rápidamente, pero vamos a ahondar en cada uno de ellos más adelante. Vamos a decir que la bioseguridad es universal, hace uso de barreras y elimina y hace referencia, o más bien hace mención a la eliminación de material contaminado. Cuando decimos que es universal, se dice que debe aplicársele a toda persona infectada, ¿verdad? Ninguna persona va a estar exenta de esto, por eso se dice que es universal. El uso de barreras, la bioseguridad pues nos va a enseñar a cuáles son esas barreras que se pueden utilizar si nos exponemos de forma directa a la sangre o a fluidos orgánicos que potencialmente pueden estar contaminados. Y la eliminación de material contaminado como tal, pues son esos procedimientos que deben de seguirse para conocer cuál es el correcto manejo de los desechos pues que han sido resultado, por ejemplo, de una intervención quirúrgica o algún tipo de curación, etcétera, en donde pues el riesgo de contagio es bastante elevado. Entonces, veamos, como les dije, cada uno de estos principios con mayor detalle a continuación. La universalidad, ¿verdad? Aquí pues este es un principio que parte el concepto de potencialidad. Esto quiere decir que sin importar si se conoce o no se conoce la serología es la presencia de anticuerpos en la sangre, o sea, indiferentemente de que yo tenga al frente un compañero que a la vista parece completamente sano, indiferentemente de que parezca estar sano, yo debo obligatoriamente de entender que hay probabilidad de que pueda estar contagiado. Entonces, la universalidad me va a decir eso, que todo individuo, indiferentemente de su estrato social, del sexo, de la religión que tenga, debe seguir precauciones universales. ¿Para qué? Para minimizar pues esos efectos de contagio que se pueden dar a través de microorganismos. Entonces, en otras palabras, así sea el rey de Inglaterra tiene que seguir las normas de bioseguridad. Yo no se las puedo exigir solamente a personas, por ejemplo, de un estrato social bajo, o solamente a los doctores, o solamente a las personas, no sé, que vivan cerca del río. No, esto es universal. Todos, indiferentemente de quienes sean, de las características que tengan, todos deben seguir al pie de la letra con las precauciones
que la bioseguridad establece. El segundo principio es el uso de barreras de protección. ¿Y qué son estos? Bueno, básicamente son los elementos que el ser humano utiliza para protegerse de transmisiones de infección. Básicamente hay dos categorías de barreras de protección. La inmunización activa, que son las vacunas, que sin temor a equivocarme, pues todos tenemos claro que son las vacunas. Y la segunda categoría de barrera de protección son las barreras físicas. Nosotros a continuación pues vamos a ahondar propiamente en esta segunda, las barreras físicas. Las barreras físicas o de protección física pues hacen referencia a todo eso que se utiliza de forma física, mecánica o química entre otras personas o entre personas y objetos, con el fin de minimizar o de disminuir las consecuencias de algún tipo de accidente en donde se ve involucrado microorganismos. Tengamos presente algo, las barreras no van a evitar accidentes, pero por lo menos van a disminuir cualquier consecuencia que ese accidente pueda provocar. Y aquí quiero hacer la aclaración, cuando hablamos de accidentes, siempre vamos a pensar en donde se involucran microorganismos, ¿verdad? Algún tipo de derrame, de algún agente biológico, algún tipo de virus, algún tipo de bacteria, algún tipo de hongo, ¿verdad? Ese tipo de situación que para nada era deseada, que para nada era programada que ocurriera y que puede presentarse pues en cualquier momento y generar un problema. Entonces, las barreras de protección física que son, pues todos nosotros las conocemos. Empecemos hablando por los guantes, ¿verdad? Que lo que hacen obviamente es protegernos las manos cuando se tenga que hacer algún tipo de manipulación y haya presencia de sangre o de fluidos corporales. Acá, ¿verdad? Se recomienda que los guantes sean de látex, de goma o de cualquier otro material impermeable. Y es muy importante, lo que ustedes ven ahí en pantalla, dice es importante conocer si se es alérgico a estos materiales. Y aquí abro un paréntesis. Hay que conocer si la persona que se los va a colocar es alérgico y también si la persona a la que yo voy a atender es alérgico al látex, a la goma o algún tipo de material impermeable del que está hecho ese guante. Porque pues lo obvio es protegernos, para nada es generar una reacción alérgica, ¿verdad? Y más bien empeorar el escenario, eso no es lo que se desea. Importantísimo, ¿verdad? Aunque más adelante vamos a ahondar en esto, antes y después de usar los guantes tiene que haber un lavado de manos y muy importante si la persona tiene algún tipo de lesión, ¿verdad? En los dedos, en la mano, en el brazo, es importantísimo que esa lesión haya sido curada y vendada previamente a la colocación del guante para que no haya una contaminación cruzada. Otra barrera de protección física son las mascarillas. Estas obviamente van a ayudar a evitar la diseminación, o sea, la propagación de las gotitas respiratorias o salivales, ¿verdad? De la persona que las utiliza mientras está haciendo sus labores. Estas no están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy diminutas. Ojo ahí, ¿verdad? Siempre, de hecho, en pandemia recuerdo que había mucha controversia acerca de cuál era la mascarilla, ¿verdad? Más idónea. En la calle encontraba usted, bueno, cualquier cantidad de tipos, colores y formas, baratas, caras, bueno, había de todo. Pero verdaderamente teníamos que estar muy conscientes de cuál era la función de la mascarilla y por lo menos la que ustedes ven ahí en pantalla, en la imagen, esta, como lo dice, no nos va a proteger de partículas diminutas,
hay una protección, pero llega hasta un límite, ¿verdad? De hecho, en muchos lugares, dependiendo de la concentración de contaminación que haya, se tienen que usar dos mascarillas diferentes y obviamente no de este tipo, sino algunas muchísimo más, digamos, más complejas o eh, más idóneas, ¿verdad? Para el tipo de ambiente. Estas se deben usar una sola vez y luego tienen que desecharse. Y aquí vuelvo a detenerme un momentito. Recordemos que estamos hablando de bioseguridad y como lo dijimos antes, no solamente es generar todos los mecanismos de protección, capacitar, decirle a la gente qué tiene que hacer, sino también tenemos que ver la contraparte. ¿Qué hacemos luego de haber utilizado esos equipos o esas barreras de protección física? ¿Las desechamos? Sí, pero ¿cuál es la forma correcta? ¿Dónde se tienen que colocar? ¿Qué tipo de tratamiento se les va a dar? Esto precisamente pues para que no haya una afectación posterior al uso. Y las mascarillas, aunque no lo dice aquí, pero es obvio, son de uso personal. Los anteojos, ¿verdad? Como los que vemos en pantalla, estos se tienen que utilizar también frente a todo tipo de manipulación de sangre o fluidos corporales. Los lentes de contacto y los lentes medicados, los que vamos a alguna óptica a comprar, estos no sustituyen estos anteojos que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Y durante la utilización de estos anteojos es importante, hay que evitar a toda costa estarlos tocando, porque siempre que exista ese exceso de manipulación, pues aumenta el riesgo de contaminación. Y ahí pues obviamente se pierde el objetivo de la barrera. Bien, hasta acá alguna consulta sobre bioseguridad y barreras de protección. Adelante, Alfieri. Ajá, eso lo vamos a ver más adelantito, ¿correcto? Y los anteojos, correcto, sí. Gracias, con gusto. Ok, vamos a ver este otro subtema que tiene que ver con esas palabrillas de domingo, digo yo, asepsia y antisepsia. Vamos a ver esta pequeña comparación, pero vamos a ahondar en detalle con cada una de ellas más adelante. Cuando nosotros escuchamos el término asepsia, vamos a entender que es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. Entonces, cuando yo estoy completamente segura de que el entorno donde me encuentro y de que todo lo que yo estoy manipulando está libre de microorganismos patógenos es que generan enfermedades, yo puedo decir que estoy en un ambiente donde hay asepsia. Ahora, ¿qué es antisepsia? La antisepsia es esa acción de destruir gérmenes por medio del empleo de antisépticos, o sea, de líquidos o sustancias que logran esa destrucción de gérmenes. Entonces, ojo con los términos, ¿verdad? Asepsia, entonces es cuando no hay microorganismos, y antisepsia es la acción de destruir los microorganismos o gérmenes a través de antisépticos, que son líquidos que más adelante vamos a ver. Entonces, la asepsia. Esta palabrita, ¿verdad?, es de origen griego. Como lo decía antes, es la ausencia o falta de materia séptica, o sea, séptico es algo que está contaminado, que tiene alguna bacteria o algún microbio que puede causar infección.
La asepsia es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patógenos en determinados organismos, ambientes y objetos. Ustedes en industria médica sabrán que todos los dispositivos que se construyen bajo, digamos, normas y bajo regulaciones muy estrictas, y precisamente pues se utiliza esta norma de asepsia. ¿Por qué? Porque todo eso a fin de cuentas va a terminar en manos de pacientes o de personas con enfermedades que requieren, ¿verdad?, ser tratadas. Entonces jamás esos dispositivos pueden ser enviados contaminados. Ellos tienen que garantizar que son asépticos. La antiasepsia o antisepsia, como les decía antes, entonces es el uso de sustancias o es ese proceso que va a eliminar o va a impedir el desarrollo de microorganismos patógenos que podrían estar presentes en superficies a través de sustancias antisépticas. O sea, la antisepsia no es algo que se va a lograr con cualquier sustancia. Se logra solo con sustancias muy específicas. Veamos cuáles son esas sustancias que se le conoce como antisépticos. Estos, ¿verdad?, son agentes entonces químicos que son aprobados, o sea, están regulados, así que tienen una autorización para ser utilizados sobre la piel sin que genere un daño, ¿verdad? Estos agentes químicos van a inhibir el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Voy a hacerlo un poquito más grande para que veamos mejor el detalle. Ok, básicamente vamos a hablar de 4 antisépticos. Así como lo ven acá en pantalla, ese es el orden, ¿verdad?, al que generalmente se recurre, llamémoslo así, de mayor importancia. Vamos a tener como número 1 la clorhexidina, como 2 el alcohol de 70, como número 3 todo lo que es bases de yodo, y como número 4 el agua oxigenada. Estos serían entonces los 4 antisépticos de mayor uso en la industria para lograr, ¿verdad?, para lograr esa condición de asepsia. Permítanme un momentito que aquí se me bloqueó un poquillo la presentación. Un momentito, disculpen. Aquí está. Hay varios cuidados, por supuesto, ¿verdad?, que hay que darles pues a este tipo de antisépticos. No es que lo vamos a utilizar ahí a como a uno se le ocurra, sino pues obviamente tiene que haber un conocimiento previo para, como dice el dicho, no nos salga más caro pues la cura que la enfermedad. Ahí ustedes tienen en este recuadro estos mismos antisépticos que hace un momento les mostraba, y vienen algunas indicaciones, el tiempo de activación, las precauciones y las contraindicaciones. Vamos a verlas. Empecemos por el agua oxigenada. Estas tienen un tiempo de activación de 0 segundos, o sea, en el momento en que se aplica ya empezó a generar su función. Las indicaciones es que el agua oxigenada antes de aplicarse debe estar la superficie, o sea, la piel debe estar limpia, lavada, y puede aplicarse sobre heridas de forma directa. Algunas precauciones es que el agua oxigenada pierde su acción cuando se expone al aire y a la luz.
Y algunas contraindicaciones es que debe evitarse colocarse sobre tejidos o cavidades orgánicas cerradas, ¿verdad? Por ejemplo, oídos, nariz, eso no es recomendable colocarlo. En el caso del alcohol, a partir del momento del instante en que se coloca ya empieza a actuar. Algunas indicaciones, pues debe utilizarse antes de hacer algún tipo de inyección, ¿verdad? O vacunación. El alcohol sirve para desinfectar manos. Precauciones, pues obviamente es inflamable, es irritante y no se recomienda utilizarlo sobre heridas abiertas. En el caso del yodo empieza a actuar después de los 3 minutos de aplicado. Las indicaciones es que debe también haber una desinfección previa a la utilización del yodo. Se puede utilizar sobre quemaduras, erosiones o rosaduras. Precauciones, la absorción, ¿verdad?, de el yodo no debe ser aplicado en grandes superficies, sino que en zonas eh, muy delimitadas. Contraindicaciones, el yodo no se puede utilizar en personas embarazadas, en lactancia, ni en neonatos o personas con alteraciones de tiroides. Y en el caso de la clorexidina, a partir de los 15 segundos empieza a actuar, sirve como un desinfectante de uso general, se puede aplicar sobre quemaduras, erosiones y rosaduras. La precaución es que preferiblemente se utilicen concentraciones mayores al 4%, puede generar algún tipo de daño tisular, es fotosensible y no se puede utilizar sobre ojos, oídos, ni el interior de la boca o las zonas mucosas. Ahora, muchos de esos antisépticos es muy probable que ustedes, bueno, los que tengan la experiencia de trabajar en industria médica, sabrán que el tema de alcohol, ¿verdad?, es muy común para una posterior limpieza de lavado de manos. El alcohol viene a ser ese antiséptico, o sea que lo que el jabón no pudo quitar, lo va a quitar el alcohol. O sea, estos 4 elementos o sustancias van a aumentar la posibilidad de minimizar al máximo lo que es la presencia de esos microorganismos que están presentes, ¿verdad?, en todas las superficies. Hablando de asepsia, vamos a decir que hay 2 tipos, la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La asepsia médica es la que ejecuta el personal que está, digamos, en labor y que se le aplica a los pacientes propiamente dentro de un centro sanitario, ¿verdad?, o un hospital, con el propósito de evitar infecciones. Cuando hablamos de asepsia quirúrgica, esto más bien es la esterilización completa. Básicamente estamos hablando de una ausencia total de bacterias en un área o lugar determinado. Algunas medidas de asepsia, vamos a decir que es la esterilización de objetos, lavado de mano frecuente, limpieza de las áreas donde se realizan actividades cotidianas, manejo adecuado de los desechos sólidos intrahospitalarios, suministro de información en el manejo de toser o estornudar para no realizarlo sobre un objeto esterilizado. Eso es importante, ¿verdad?, que después de haber hecho una labor de de antisepsia sobre una superficie, alguien viene y tose o estornuda sin el cuidado correcto, pues de nada sirvió el haber limpiado la superficie porque vuelve a contaminarse. Técnicas de aislamiento son también medidas de asepsia y uso de indumentaria y utensilios adecuados para las labores propias. En las medidas de asepsia, aquí esto es importantísimo, ¿verdad?, para que lo tengamos presente. Acabamos de ver esas antisépticos. Yo les mencioné así rápidamente el tema de que, por ejemplo, el uso del alcohol es posterior al lavado de manos.
Pero nosotros tenemos que tener claro que para que haya un proceso completo de asepsia, básicamente tienen que presentarse tres procesos, que son los que vemos en pantalla: limpieza, desinfección y esterilización. Entonces, en este orden se tienen que cumplir para lograr ese nivel que se le conoce como asepsia. ¿Qué es la limpieza? Bueno, la limpieza va a ser esa eliminación de toda materia física, orgánica, visible, ¿verdad? Que esté sobre los objetos o que esté sobre alguna superficie. Generalmente la limpieza, ¿verdad? Puede ser desde barrer, sacudir, hasta la utilización de algún tipo de detergente sobre superficies o objetos. Como proceso número 2, luego de haber hecho la limpieza, se hace la desinfección. Aquí este es un proceso en donde se van a eliminar la mayoría de microorganismos patógenos, a excepción de las esporas, que esto no se logra con este proceso. Y aquí es bastante profundo la parte, digamos, meticulosa de aplicación de antisépticos. Posteriormente tenemos la esterilización, que sería el paso 3 o el proceso número 3. Aquí se hace con el fin de destruir todo lo que no se pudo destruir con la desinfección. Y aquí obviamente pues vienen a aplicarse procedimientos físicos y químicos de esterilización muy complejos, ¿verdad? Propios de esas zonas en donde hay un mayor riesgo de contagio eh, o de inseguridad para las personas. Conozcamos entonces un poco de cuáles son esas buenas prácticas de asepsia propiamente. Bueno, aquí esto que vemos en pantalla es algo clave, ¿verdad? Antes vimos un poquito sobre el tema de las barreras de protección, que eran los guantes. Y es claro entender que antes de colocarse los guantes tiene que haber un lavado de manos, y un lavado de manos bien hecho. Se dice por ahí en lo popular que el tiempo idóneo al que debemos ajustarnos cuando se hace un lavado de manos correcto es el tiempo que nos demoraríamos en cantar la canción de cumpleaños. Yo no sé si alguien lo había escuchado antes, pero lo que usted se demora en cantar esa cancioncilla debería ser el tiempo que debe dedicarle al lavado de manos correcto. Hay todo un proceso, ¿verdad? Específico. Yo verdaderamente no me quiero detener acá en explicar el paso a paso, por lo que voy a salirme un momentito de acá para mostrarles algo que les agregué en la semana 3 de hoy. Para hoy ustedes van a encontrar 3 videos. Un video, como ven acá, que dice video, lavado de manos y colocación aquí es de guantes. Ustedes les va a quedar como una tareita, pero esto no va a tener un puntaje, sino que me refiero a una tarea para que exploren y para que tengan mayor detalle de los procesos que estamos viendo hoy. El video es lavado de manos y colocación de guantes, y un segundo video que es el de colocación del equipo de protección, un poco relacionado con la consulta que hizo antes el compañero sobre y qué pasa con los otros elementos de barrera de protección física. Bueno, en este video ustedes van a tener un mayor detalle de toda la indumentaria que se debe de aplicar y utilizar, ¿verdad?, en industria médica en algunos escenarios propios. Me parece que es muchísimo más didáctico que ustedes puedan ver la demostración en personas reales de estos dos procesos vitales que hacen referencia a la bioseguridad: un buen lavado de manos, una buena colocación de guantes y en general una buena colocación de todo el equipo de protección personal.
Les dije que iban a ver 3 videos porque obviamente la clase de hoy sería el video número 3 que lo veremos pues hasta que finalicemos. Pero eso sí quiero que les quede ahí por lo menos como una tareita tipo repaso o reforzamiento de lo que estamos viendo hoy. Entonces ustedes por favor me van a hacer esa actividad de visualizar los videos. Acá, ¿verdad? Lo que vemos en pantalla, pues es un diagramita en forma de imágenes de ese correcto proceso de lavado de manos. Luego del lavado de manos, lo que debe acontecer es la colocación de los guantes y de hecho, pues aunque ahí está el diagrama, repito, en los videos que ustedes van a ver, van a poder conocer con mayor claridad el proceso de colocación de guantes y muy importante, lo que es la extracción del guante una vez que ya se utilizó, ¿verdad? Entonces no es que me voy a quitar los guantes de forma antojadiza, sino que hay un proceso idóneo para que haya el menor nivel de contagio o contaminación, más bien, de lo que el guante tal vez está impregnado a la hora de quitarlo, pues que esa contaminación o suciedad no se me vaya a transferir a la piel, así que también hay un proceso para esto. Pero ustedes, repito, van a ver esos videitos y esto les va a quedar muchísimo más claro. Aquí de forma muy puntual viene, ¿verdad? Cómo es la colocación correcta de guantes estériles. Estos vienen generalmente en este tipo de funda de papel. Hay un proceso en donde luego del lavado de manos, pues hay que ayudarse con una mano a colocar el guante y con la mano que ya tiene el guante, pues ayudarse a colocárselo en la otra mano. Aquí inclusive pues viene un link de un videito, pero yo prefiero que simplemente vean los videos que les dejé ahí cargados en la clase 3. Igualmente hablando de los guantes, ¿verdad? Es importante que tengamos presente cuándo es que se usan guantes. ¿Cuándo se usan? Bueno, cuando conozcamos que la piel no está intacta, o sea, que está sucia, que está contaminada, que hay una alta probabilidad de que haya alguna sustancia o algún material pues, que pueda generarnos una afectación a la salud. Cuando también tienen que usarse guantes, pues cuando haya cualquier tipo de membrana, mucosa o tejido contaminado por sangre o por fluido, cuando haya que aplicar o utilizar punciones venosas, cuando haya cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, cuando haya que hacer limpiezas y desinfecciones y cuando haya que hacer algún tipo de cuidado a pacientes. Estos son al menos algunos escenarios que nos obligan a utilizar guantes. Precauciones, como ya lo decía, lavarse las manos y antes no lo mencioné, pero esto es clave. Antes de colocarse el guante, lavarse las manos y secarse las manos. No vamos a colocarnos el guante con las manos húmedas ni mojadas, tienen que estar bien secas. La colocación, ¿verdad?, de los guantes debe de hacerse a una altura por encima de la cintura, ¿verdad? No voy a estar sentada en el piso, no voy a bajar los brazos. En la medida en que estemos bien lejos del piso, en esa medida el nivel de contagio o de contaminación disminuye. Colocar un doble guante en caso de que haya, por ejemplo, algún contacto con sangre o fluido, pero muy abundante. Inclusive es importantísimo, como lo ven en el punto que sigue, cambiar los guantes entre un procedimiento y otro, porque si no, pues lo que estamos haciendo es una contaminación cruzada. En presencia de alguna punción, o sea que el guante vayamos a tener una ligera duda de que fue punzada por algo, de que tal vez está roto el guante, de que tal vez está rasgado el guante, ahí es inmediato que se tiene que proceder a cambiarse los guantes. Y muy importante es seleccionar la talla idónea para el guante, perdón, de la mano.
Entonces, hay personas que tienen una mano muy pequeñita, ¿verdad? Y probablemente pues cualquier guante les va a quedar bien, pero colocarse un guante excesivamente grande, lejos de ser algo que le ayuda, más bien va a incomodar y va a representar más bien un problema. Hay personas inclusive que más bien tienen una mano muy grande, entonces pues tienen que verificar que ese guante que van a disponerse a colocar pues verdaderamente sea de la talla idónea de la mano. Referente al lavado de manos, como les decía, ¿verdad? Ahí tienen un video para reforzar este particular, pero básicamente el lavado de manos tiene como objetivo reducir la flora bacteriana de las manos y antebrazos. Muy importante, cuando hablamos de lavado de manos es el antebrazo inclusive. Existen tres tipos de lavado de manos: el higiénico rutinario, el que hacemos generalmente nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Tal vez en algún ambiente promedio de trabajo. Está el lavado de manos antiséptico especial y el quirúrgico. Ustedes en los videos pues van a ver el lavado de manos higiénico y antiséptico. Por acá viene un pequeño paso a paso, ¿verdad? El proceso de lavado de manos. Son 11 pasos. Como vemos ahí en pantalla, paso 1, mojarse las manos. Paso 2, aplicar jabón, ¿verdad? Sobre la superficie de las manos. Paso 3, frotarse las palmas de las manos entre sí. Y aquí es lo que les decía hace un momentito. Desde el paso 1 en adelante empezamos a cantar cumpleaños, ¿verdad? No se extrañen para los que esto les parezca algo nuevo, ¿verdad? Que tal vez no hayan escuchado. En muchas áreas, en los baños, cuando ustedes ven que alguien está cantando cumpleaños, no necesariamente está celebrando, sino que pues está aplicando esta técnica para conocer que está cumpliendo con el tiempo idóneo para el proceso. Paso 4, frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda, entrelazar los dedos y viceversa. Paso 5, frotar la palma de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 6, frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniendo unidos sus dedos. Paso 7, rodear el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha. Luego frotarla con un movimiento de rotación y viceversa. Paso 8, frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Paso 9, enjuagarse las manos. Paso 10, utilizar una toalla para cerrar el caño, ¿verdad? O la perilla o la rejilla del tubo donde sale el agua. Y paso 11, pues en buena teoría, secarse las manos eh, con alguna otra toalla de papel si consideramos que queda muy húmeda o mojada la mano, ¿verdad? Aquí no se menciona, solo déjenme corroborar. Ajá, aquí no se menciona. En ese paso 1 donde dice moje sus manos, pues vamos a considerar varios escenarios. Vamos a tener el típico tubito, ¿verdad? Donde pues hay que mover alguna perilla o bajar alguna palanquita para que se abra el grifo. En buena teoría, ¿verdad? Si no estuviéramos bajo una modalidad de ahorro del consumo del agua, deberíamos de tener la perilla abierta hasta que hagamos todo el proceso, porque mientras hacemos un lavado correcto y vamos a tocar la perilla, ahí nos contaminamos otra vez y eso no es la idea. Y digo que hay que ver los escenarios porque en muchos lugares ya pues han eliminado esta forma de abrir los tubos y ahora pues hay con sensores o de pedal. Así que ahí sí nos estaríamos, digamos que, eh, eliminando ese riesgo de contagio cuando ya finalizamos todo el proceso y llegamos, por ejemplo, a este paso 10, ¿verdad? Se dice inclusive que si tuviéramos que cerrarlo con la mano, pues sería con la toalla de papel. ¿Alguien aquí de casualidad sabe por qué será que de pronto en estos pasos me está diciendo que utilicemos una toalla de manos y no se menciona el secador de manos? ¿Alguien sabe?
No, no necesariamente. Es por otro factor. ¿Alguien sabe o tal vez se le ocurre? Raquel, adelante. Ujú, ujú. Todos los, ajá, residuos y partículas, sí. Eh, Ujú, correcto, ese es el motivo, ¿verdad? No sé para cuántos esto es algo en lo que tal vez no se había pensado. En muchos lugares, digamos, comerciales, llámese moles, ¿verdad? Centros comerciales, es muy común que todas las pilas de baños pues tengan esos secadores de aire caliente, que aunque de pronto a uno le parecen súper prácticos y que qué maravilla, que rapidito se seca y tal vez el lugar está diciendo, bueno, nos ahorramos en la compra de papel, nos ahorramos en el estar llenando tarros de ese montón de papel, etcétera, pues resulta que no. Como lo dice la compañera, estos dispensadores de aire caliente son lo mismo, veámoslo así, como un aire acondicionado, ¿verdad? Solamente que tira pues aire caliente. Al igual que un aire acondicionado, ellos lo que hacen es recolectar partículas y bacterias. Si no se le da el debido mantenimiento y limpieza del filtro, vean, usted se lava las manos, se pasa esa agua no, ese aire caliente en las manos y fue como no lavarse las manos. O sea, simplemente usted está recolectando bacterias a través de este aparatito, ¿verdad? Muy interesante. De hecho, veámoslo así, obviamente que el calor nos ayuda a secar las manos más rápido. Pero pregunta ahí del millón, cuando alguien tal vez ha tenido la experiencia yo sé que es una experiencia fea, pero tal vez de tener algún familiar, digamos, en una sala de cuidados posoperatorios o de cuidados intensivos, ¿cómo es la temperatura en esas salas? ¿Alguien me puede decir? Muy fría, ¿verdad? Ujú, correcto. Ajá. ¿Y por qué será que es frío? Esas temperaturas bajas, ¿verdad? Ujú, sí. Ujú, ujú, correcto, correcto. Entonces, a ver, bajo ese escenario, utilicemos, ¿verdad? El sentido común. Entonces, yo me estoy secando las manos con aire caliente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una propagación de bacterias. O sea, imagínense en verdad el particular de esto. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la industria en temas de bioseguridad? Que usted se seque las manos con toalla de papel, punto. Agarró la toalla de papel, se la secó con esa misma toalla, cerró el grifo si es de mano, ¿verdad? Y desecha la toalla. Esa es la forma correcta para alcanzar este objetivo de una limpieza profunda en manos. Bien, eso era propiamente tema de lavado, ¿verdad? Recordemos, y voy a devolverme aquí para que lo tengamos presente, eh, cuando vimos por acá limpieza, desinfección y esterilización. No solamente vamos a hablar de superficies, también vamos a hablar de objetos y también vamos a hablar de personas, ¿verdad? De nuestro cuerpo propiamente. Entonces, luego de ver el tema del lavado de manos, veamos un poquito sobre esterilización.
Dicen por ahí entonces que no existen grados de esterilización. La esterilización está o no está. Un elemento es estéril o no lo es, pero no hay puntos medios. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte. Consiste en una eliminación de vida microbiana que logran eliminarse con métodos físicos, químicos gaseosos y de radiación o ionización. Como les decía antes, en esas medidas, ¿verdad? De limpieza, tenemos esos tres procesos: limpieza, desinfección y esterilización, que es la última etapa ya para alcanzar el máximo de protección frente a microorganismos. Y les decía pues que la esterilización no se da en todos los lugares ni para todas las cosas, sino para, digamos, situaciones o condiciones muy particulares, específicamente, por ejemplo, en áreas de cirugía. Aquí se utilizan agentes químicos, gaseosos, radiaciones, ¿verdad? Entre otros. Cuando hablamos de esterilización, entonces, para que tengamos todavía más claro estos métodos, si hablamos de físicos, podemos hacer uso de lo que es el calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes como rayos beta y gamma, radiaciones no ionizantes como rayos ultravioleta, y en químicos estamos hablando de la aplicación u utilización del óxido de etileno, ácidos peracéticos, glutaraldehídos, perdón, tiene que ver con líquidos, y peróxido de hidrógeno, que es plasma. Entonces sí son procesos muy complejos, de mucho cuidado, precisamente porque se quiere llegar, ¿verdad?, a la máxima eliminación de esos microorganismos. ¿Alguna preguntita hasta acá? Adelante, Alfieri. Ajá. Correcto. Sí, habrán algunos dispositivos, ¿verdad?, que por algún tema de normativa, o tal vez sí tengan que ser, digamos, embalados bajo métodos de esterilización muy estrictos. Pero sí, básicamente para la parte quirúrgica es donde se da más. Con mucho gusto. Ok, y vamos a entrar en el último subtema, que es el cuarto de ambiente controlado y cuarto limpio. Siempre estamos bajo, digamos, el tema central, que es la bioseguridad. Conozcamos un poquito las diferencias, ¿verdad?, entre estos dos términos. Cuando hablamos de cuarto de ambiente controlado, eh, es ese espacio o lugar físico que responde a una necesidad muy concreta de crear y controlar condiciones especiales en ese espacio, que va a ser destinado al desarrollo de algún proceso sensible a la calidad, por ejemplo, del aire, de la temperatura, de la humedad relativa o de la estática. El cuarto limpio es un lugar especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación. Entonces, el cuarto de ambiente controlado, como lo dice la palabra, ¿verdad?, es un ambiente que está controlado, se le controla la temperatura, la humedad, para que ese proceso que se está desarrollando en el lugar pueda transcurrir con normalidad, para que el producto o la sustancia no se vaya a ver afectada
sino que esté siempre muy controlada, muy regulada, muy regulada. El cuarto limpio, también como lo dice su palabra, pues es un lugar donde los niveles de contaminación básicamente son cero. Veamos un poquito en detalle estos dos. El cuarto de ambiente controlado. Entonces, es una sala especialmente diseñada para obtener bajos niveles de contaminación con parámetros ambientales estrictamente controlados. Aquí entonces se va a establecer las partículas que permitidas en el aire, la temperatura, la humedad, el flujo de aire, la presión interior del aire, la iluminación, por mencionar algunos factores. Estos son propios para que ese proceso o esa fabricación o esa sustancia o ese microorganismo que se está manipulando esté controlado. ¿Cuáles son las funciones, verdad, de ese cuarto de ambiente controlado? Bueno, mantener la menor cantidad de partículas contaminantes que puedan afectar la calidad del producto. Precisamente es eso, estamos confeccionando, ¿verdad?, un producto y necesitamos que ese producto se mantenga dentro de rangos muy específicos, dentro de ciertas condiciones muy específicas para que no sea defectuoso o para que no genere algún tipo de reacción. Y el cuarto limpio, como lo decíamos antes, es un ambiente donde los niveles de contaminación básicamente son cero. Siempre cuando hablamos de cuarto limpio o de cuarto de ambiente controlado, vamos a entender que las personas que se van a movilizar en estos espacios, pues tienen que cumplir una serie de requerimientos, generalmente con la manera en que se presentan, ¿verdad?, a laborar. En industria médica se conoce el término de gowning station, que es el cuarto de vestimenta, es un área especial que se asigna para que las personas se puedan colocar la vestimenta o esa vestimenta de protección personal como la que vemos en pantalla. Esos cuartos, ¿verdad?, o esos espacios están específicamente destinados para esto, para que una vez que la persona ya tiene toda su indumentaria colocada, pueda trasladarse al cuarto controlado o al cuarto limpio. Aquí estamos hablando de que obviamente tienen que colocarse, por ejemplo, la mascarilla, que la gorra para el cabello, la protección de los zapatos, si tienen que colocarse gabachas, si tienen que colocarse los lentes, bueno, los anteojos, los guantes, etc. Importantísimo, particularmente sobre la protección de los zapatos, ¿verdad? Aquí vale la pena recalcar que en caso de que la persona utilice algún tipo de zapatilla con cordones, los cordones tienen que quedar adentro de estos protectores de zapatos. De hecho, inclusive en muchos lugares, con tal de evitar un riesgo de que el cordón se salga, se les exige a los trabajadores que no utilicen este tipo de zapatos con cordón, sino que sea el zapato tal vez de alguna otra estructura, ¿verdad?, o de algún otro diseño que no requiera cordones precisamente para esto. Pero de ahí, en caso de tener cordones, es el cuidado de que estos no se salgan de estos cobertores. También es importante entender que generalmente cuando hablamos de bioseguridad tienen que haber espacios específicos para lo que es el lavado de manos, ¿verdad? No es como lo que regularmente encontramos en comercios donde hay diferentes pilas en diferentes áreas, ¿verdad?, para lavado de manos, sino que en industria médica sí van a haber espacios muy bien señalados para esta actividad. Y obviamente pues de todo tipo, ¿verdad?, para que haya disponibilidad para todos los colaboradores.
Por supuesto, tienen que ser lugares que cuenten con todos los insumos de limpieza, llámese jabón, llámese alcohol en gel, toallas, mangueras, etcétera, ¿verdad? Lo que se requiera dependiendo del área o de la empresa a la que se refiera propiamente la actividad. Importante también, justamente después de lavarse las manos, lo mencionamos ahí rápidamente, es cuando usted se lavó las manos, cuando usted hizo todo ese proceso, ¿verdad? Que requirió tiempo, requirió concentración, es importante recordar que no podemos volver a tener contacto con nada. Las manos están limpias, están estériles y debemos de propiamente correr, por así decirlo, a colocarnos los guantes, ¿verdad? Para que el tiempo transcurrido entre el lavado y la colocación de guantes sea mínimo. De manera que en este periodo intermedio no exista contacto con ningún objeto. Se da muchas veces que tal vez la persona dice, ay, mire, voy a abrir una perilla de una puerta. No, jamás, ¿verdad? O sea, no se pueden tocar perillas de puertas, no se pueden tocar llaves, no se pueden tocar que los anteojos que me los quité, los puse a un lado, me los voy a poner, no, porque usted tocó los anteojos y se contaminó otra vez las manos, repita el proceso. Inmediatamente hay que ingresar al cuarto controlado y por supuesto el tema de los saludos, eso está prohibido. Ahora no se puede saludar a ninguna persona luego de lavarse las manos si no nos hemos colocado los guantes. De hecho, pues el saludo común ahora pues en estos ambientes va a ser con el pie, ¿verdad? O con el codo, que esto es un poquillo más, menos riesgoso a contaminarse. Dentro de un cuarto limpio, ¿qué es lo que nosotros no debemos hacer? Bueno, utilizar maquillaje, en el caso especialmente de las mujeres, ¿verdad? Nada de maquillaje, llámese labiales, cosméticos, esmaltes ni brillos. Y por supuesto, aunque aquí no lo dice, pero es obvio, en la mayoría de los ambientes de industria médica a muchas mujeres se les prohíbe el uso de uñas largas porque las uñas largas pueden romper los guantes. Está prohibido el uso de joyería de todo tipo, ¿verdad? Cadenas, aretes, pulseras, anillos, relojes, todo esto son focos de contaminación. Tampoco es permitido eh, pues ingresar en condiciones de salud o de higiene que no sean óptimas. Una persona que esté con un resfriado, que ande con calentura, que ande con algún tipo de raspón, que ande con algún tipo de quemadura ahí expuesta, obviamente no puede ingresar a cuartos limpios, no puede ingresar con ropa sucia o zapatos sucios, ni nada pues que ponga en riesgo la limpieza del lugar. Tampoco es permitido tocar objetos contaminados como monedas, billetes, alimentos. En muchos casos, inclusive, pues se les indica que a la entrada del lugar deben de guardar todo en casilleros, precisamente pues para evitar este riesgo de contagio y jamás recoger nada que caiga al suelo. Así ese piso lo hayan limpiado, ¿verdad? 1000 veces. Nada que toque el piso puede ser tocado con las manos limpias. Obviamente es prohibido ingresar con alimentos, medicamentos o cigarros. ¿Y qué sí está permitido dentro de un cuarto limpio? Bueno, es permitido y más bien es un requisito, una regla, ¿verdad? Apartar la cara del producto si se tose o se estornuda. Obviamente aquí estamos pensando en que todos andan la mascarilla puesta y aún así debe haber, ¿verdad?, un control eh, bien, bien definido para que la persona pues haga este proceso como corresponde. Evitar tocarse la cara, la nariz, la boca, salir del cuarto y lavarse las manos nuevamente si las manos se contaminan. O sea, si la persona tiene que salir del cuarto limpio, muy probablemente para volver a entrar va a tener que hacer todo el proceso
de lavado, limpieza, ¿verdad? Pues dependiendo del área al que ingrese. Y para finalizar, pues es importante y necesario con el cuarto, ay, qué pena, antes dije cuarto frío y es cuarto limpio. Reportarle al supervisor si detectamos algún tipo de insecto, cualquier tipo de anomalía, ¿verdad? Que observemos, hay que informarla inmediatamente. No seamos de los que pensamos, ay, eso no me toca a mí o que lo haga alguien más, no, hagámoslo nosotros. Es importante que el supervisor, obviamente, en caso de la presencia de algún insecto, pues haga el reporte respectivo para el control de plagas correspondiente. Y eso, ¿verdad? Básicamente era la temática por cubrir para hoy. Me gustaría tal vez saber si alguien acá ha tenido algún tipo de experiencia eh, particular con alguno de los temas que cubrimos hoy. ¿Alguna anécdota? Con el tema de contagios, con el tema de barreras de seguridad. Adelante, Glenn. Ujú. Ajá. Ujú. Sí, qué pecado. Bueno, de ahí. Dicen por ahí que hasta que a uno no le pase, ¿verdad? No, no se le pega la regla. A veces uno puede recibir capacitaciones, se lo pueden decir mil veces, pero hasta no estar en esos zapatos y de ahí, lamentablemente, incurrir, digamos, en ese errorcillo y como en el caso suyo le llamaron la atención, ahí probablemente en adelante usted nunca más va a volver a hacerlo porque ya le queda clarito. Pero sí, esto es muy serio, ¿verdad? No, no es como que estemos construyendo zapatos, no es lo mismo que estemos, no sé, construyendo, qué sé yo, una secadora, ¿verdad? Para pelo. Es que estamos hablando de industria médica y aquí, ¿verdad? Los estándares de seguridad y de calidad son súper estrictos. Pero muchas gracias por la experiencia, compañero. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido la experiencia tal vez de colocarse guantes, un par de guantes de látex para que me cuente? Adelante, Alfieri. Ok, claro. Ujú. Exacto. Eh, me, me está hablando como de la consecuencia. Ajá. Ah, ujú. Sí. Ujú, 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 ujú. Bueno, sí. Digamos, de que hay probabilidad, la hay. Así hayan los mayores, ¿verdad?, medidas restrictivas y mecanismos o formas de proteger el lugar, puede ocurrir, es que no, no podemos descartarlo, ¿verdad? Y en caso de que ocurra, pues de, como dice la norma, es hay que informarlo, hay que reportarlo y tiene que llegar el encargado de plagas. Es que tal vez nos parezca insignificante una mosca, pero una mosca, a ver, ¿dónde no se para una mosca, verdad? ¿En dónde no se para una mosca? Entonces, podría parecernos a la vista algo insignificante, pero en industria médica sí es algo
que podría representar un riesgo a la salud. Glady, el aporte suyo es referente a esto. Ah, bueno, excelente, pase. Ajá, ajá, ujú. Ah, ujú, correcto, correcto. Pero sí, ujú. Definitivamente, ¿verdad? Son cosillas, pues obviamente que a las que hay que ponerles cuidado. No se pueden menospreciar para nada. Porque, a ver, muchos contagios precisamente se dan por insectos, ¿verdad? Y ahí, pues estamos hablando de industria médica, donde hay dispositivos que van a terminar, por ejemplo, en el cuerpo de una persona, que en buena teoría es para mejorar su calidad de vida o para tener alguna enfermedad. Y si ese dispositivo lamentablemente fue contaminado por algún insecto, ¿verdad? Eso es una torta, son demandas. Entonces sí hay que, las industrias como tales van a desarrollar diferentes barreras de protección para evitar este tipo de situaciones, pero que se puede dar perfectamente. Con, con mucho gusto. Gracias, sí. Ok, entonces estemos claros, ¿verdad? Que no hay una tarea como tal para hoy, sino que es, mejor cambiémosle el nombre, es como una actividad de reforzamiento, que sería ver los dos videitos que ahí les colgué en la semana 3. Un video donde ustedes van a ver con mayor claridad el tema del lavado de manos y otro video donde van a ver lo interesante de lo que es la colocación del equipo de protección, digamos, personal para áreas, digamos, de industria médica. Van a ver el orden, van a ver la dinámica, ¿verdad? Y ese cuidado, esa forma metódica de colocación de cada uno eh, de los eh, dispositivos de seguridad, ¿verdad? Antes que les decía sobre el tema de los guantes de látex, ¿verdad? Si alguno aquí no ha tenido la experiencia, yo le invito a que algún día pues la tenga. No es así como así, ¿verdad? Yo particularmente, pues cuando lo hice por primera vez, parecía muy fácil, pero ponerse unos benditos guantes de látex se las trae, ¿verdad? Si uno tiene cuidado, se pueden romper. Cuidados con el tema de esto que vimos de uñas largas o de tener tal vez una uña que aunque esté corta, tal vez ocupa limarse porque tiene ahí algún piquillo, ¿verdad? Ya eso puede dañar un guante. Que si la piel está húmeda, cuesta mucho ponerse un guante. En fin, ¿verdad? Es toda eh, un proceso que requiere su paciencia y su estrategia pues para hacerlo correctamente. Entonces, como repito, si no han tenido la experiencia de colocarse un par de guantes de látex, pero de forma correcta, ¿verdad? No tal vez como de pronto lo haríamos para, no sé, para lavar el baño de la casa, no, ya hablando de industria médica, pues se las trae. Ahí les va a quedar muy interesantes esos videitos para que vean todo el proceso. Eh, ajá, Raquel. Ajá. No, yo lo reviso la otra semana. La otra semana reviso, ajá, tareas y el examen. El examen sería hasta la otra semana, ¿verdad? Que lo habilitamos. Ujú. Con todo gusto. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario adicional. Ok. Ajá, Keren, adelante.
Claro, adelante. Ujú. Muy interesante. Ujú, ujú, ujú. Excelente. Ujú, ujú. Excelente, muchas gracias por compartir esa experiencia, muy bonita. Sí, ya les digo, ¿verdad? De pronto uno, pues ahí a la ligera dice, ah, ponerse un guante de látex, ah, eso no es nada, facilísimo. Hay que ver lo facilísimo que es cuando no se está acostumbrado pues, a hacerlo, ¿verdad? Pero sí, es algo muy propio, ¿verdad? De toda esta temática de bioseguridad. Entonces, muchachos y muchachas, eso sería todo por hoy. Agradecerles su tiempo y recuerden que cualquier cosita, pues estamos en contacto por correo electrónico. Les deseo una feliz noche y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Chao. Hasta luego, buenas noches. Con gusto, hasta luego. Con gusto, chao.